Valentín Ortega, ¿cómo estás? Es Cristóbal. Vamos a hacer un cambio iniciando y voy a tener un entrevistado que es el licenciado Víctor Cruz, economista, en la otra línea. Ajá. Dame audio, pues. Gracias. En breve vamos también a tener transmisión por KW Continente 95.7. Invitamos a todos nuestros seguidores. Buenos días a todos. Al licenciado Víctor Cruz también, que hoy va a participar en una entrevista simultánea por Instagram en nuestra cuenta Panorama Económico PMA y también por KW Continente número 1 en noticias. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? Buenos días, bastante bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. En breve vamos a conversar sobre los temas de interés nacional, más que todo de reactivación económica, que ha estado afectando a nuestro país severamente. Ya el lunes próximo se cumplen 6 meses de paralización de la economía producto de las medidas que se han tomado de confinamiento por la pandemia del COVID para evitar contagios. Así que nos mantenemos en línea para iniciar en breve nuestro programa en la emisora Cada Continente también. Este año, ya en el próximo mes de octubre, le informamos que vamos a estar del primer año de aniversario al aire. El año pasado, en octubre, iniciamos en Cada Continente, luego nos expandimos a las redes sociales de Twitter, de Instagram, de Facebook, y es para mantener informada a la comunidad y hacer opinión de lo que es el tema económico. Licenciado, recuerde que tienen que llamar a la emisora al 264-5711. Ya debe estar llamando 264-5711 para que el operador de cabina, Valentín Ortega, le dé señal de audio, porque nuestra emisora es señal de audio. Sí. Ya vamos a empezar en radio, pero no importa, usted llama. ¿Ya está en línea? Sí, ya estoy. Ah, perfecto, muy bien. Muy buenos días a todos los oyentes de este programa Panorama Económico. Hoy es 27 de septiembre de 2020. Mañana se cumple 6 meses de estar paralizado prácticamente con cuarentena producto del COVID-19. Como de costumbre vamos a tener hoy un invitado especial. Se trata del economista Víctor Cruz, una persona de mucha experiencia en el sector económico, tanto en el sector público como privado. Pero vamos a iniciar con un cambio comercial y luego de eso entraremos en los temas económicos con él. Adelante, Valentín.
A Codeco. La Codeco. De regreso, amigos oyentes, a Panorama Económico, reiteramos nuestra bienvenida al economista Víctor Cruz, persona de vasta experiencia en este sector, para que usted nos manifieste, por ejemplo, el mes de septiembre y octubre fueron meses de reactivación económica, ya se está dando en varios sectores. Mañana, por ejemplo, abre el comercio al por menor y también los restaurantes. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su opinión de este plan que se está llevando a cabo? Buenos días a todos. Cristóbal, buenos días. Bueno, lo importante es que el gobierno nacional en su programación de reactivación ha permitido de manera gradual que las actividades económicas vayan abriendo y se vayan sumando a mejorar el clima económico. Hay una limitante que es el cumplimiento de las normas sanitarias, la limitante también que tienen por efecto de la propia actividad en sumar más y más empleados. Pero independientemente de esos dos elementos, lo importante es que la economía empieza a tomar oxígeno con la apertura de un sector que pesa mucho en el Producto Interno Bruto, que es el comercio al por mayor y al por menor. Eso es importante. Sí, en cuanto al crecimiento económico, sabemos que este año va a haber una recesión profunda. Según la CEPAL, puede estar por el 0,9%. Son cifras alarmantes que preocupan mucho. ¿Cuál es su consideración sobre este tema de la recesión que vamos a enfrentar y cómo se debe enfrentar para mitigar estos efectos tan devastadores en la economía? Bueno, la economía nacional, habíamos hecho mención de eso en otra ocasión, venía ya con un ritmo de crecimiento bastante lento, menos del 4%, 3,5% más o menos por ahí, y las tendencias, de acuerdo a ciertos indicadores, indicaba que iba a seguir cayendo. La pandemia vino a profundizar muchísimo más esa situación y los números no mienten. El haber cerrado por casi 5 meses de manera total la economía nacional, con las excepciones de lo que era alimentación, negocios que tienen que ver con la salud y el transporte limitado, pero especialmente más fluido en transporte para lo que es alimentos. Eso no movía mucho la economía y era lógico que este año los números de crecimiento simplemente iban a ser negativos, muy negativos.
Lo importante para muchas personas era la reapertura de las actividades económicas lo más pronto posible, de modo que uno pudiese recuperar en lo que faltaba de este año 2020 gran parte de lo perdido. Sin embargo, todas las medidas impuestas y el regreso gradual con poco personal dificultaba muchísimo recuperar gran parte de lo perdido. Entonces, no sé en cuánto vaya a quedar la economía, pero lo cierto es que va a quedar en negativo este año. El otro año va a ser también bastante difícil, menos que este, porque ya la economía se empieza a mover mucho, mucho más. Sin embargo, queda latente la falta de una vacuna. Es importante que a esto se sume el comportamiento de las personas en cumplir las normas sanitarias, previendo un rebrote y ni Dios lo quiera, volver o retraer parte de la apertura, como ha estado pasando en países de Europa, Francia, Italia, España, y eso sería peligroso porque nuevamente frenaría el empuje que la economía nuestra debe de tomar en el mes de octubre cuando estén abiertas casi todas las actividades. Sin embargo, hay actividades económicas las que permiten que muchas personas asistan, bailes, conferencias, ir a las playas, carnavales. Eso genera muchos recursos que por lo visto no se van a poder cumplir tan rápidamente. Entonces siempre queda un lastre que hay que cubrir, que lo más seguro es que se empiece a regularizar el próximo año. Hay un sector muy importante que es el turismo, un gran generador de empleos en las últimas décadas. Eh, ya el aeropuerto de Tocumen y los vuelos comerciales se van a reactivar desde el 20 de octubre. Eso está bastante cerca ya. Eh, ¿Considera usted que puede contribuir o generar las divisas que se necesitan para que el país vuelva a tomar el rumbo que tenía? Bueno, mira, en mi opinión va a estar bastante limitado. No porque no querramos que venga muchísima gente a Panamá, sino que si vendrían, hay que ver de qué latitudes vienen, cómo se ha comportado el virus en esas latitudes, cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno en la medida en que la apertura de los vuelos comerciales se abran como uno espera, para que se sume a las actividades económicas y genere, como tú bien dices, las divisas que siempre ha generado. Pero latente está que el virus en otros países se ha reactivado. Entonces, ¿cómo se va a controlar eso? Se les va a permitir a turistas de estas latitudes que vengan acá si no hay vacuna. A Panamá, si no me equivoco, en países de Europa, tú tienes que ir con una prueba de, de anticuerpos u otra que indique que tú eres negativo. O sea, hay una serie de limitantes por los cuales yo no creo que el turismo, como cualquier otra actividad, vaya a regularizar lo que venía haciendo antes de la pandemia. Lo importante es que también se suma a la apertura y eso de todos modos, en vez de retener actividad económica, empieza a sumar un poquito más. Eso es la parte importante. Bueno, al menos hay algunas buenas noticias que hoy estuve leyendo esta mañana temprano. Hay un científico alemán que comunica que ya el próximo año el mundo contará con una vacuna. Entonces, eso es una alentadora noticia. También otra importante noticia que queremos compartir con los oyentes es que ya tenemos un canal de YouTube para que puedan acceder a nuestros videos. El canal de YouTube se llama Panorama Económico PMA, al igual que esta red de Instagram. Así que lo exhortamos a todos. A lo que acaban de sintonizar, les recordamos que hoy estamos con el economista Víctor Cruz, analizando todos los temas de reactivación económica. Licenciado, usted ha participado en negociaciones de los TLC, Tratado de Libre Comercio. A juicio suyo, ¿cuál ha sido el impacto de estos tratados comerciales para el país?
Bueno, ha tenido pros y contras. Si bien es cierto que estando trabajando en el sector privado, participamos en casi todas las negociaciones con Centroamérica, con Estados Unidos, con Taiwán, Singapur, México, algunos acuerdos bilaterales con Colombia y República Dominicana, algo con Canadá. Ya yo saliendo del sector privado, bueno, se finiquitó con la Unión Europea. Uno tiene que revisar la manera en que cada actividad se puede sumar. Una de las críticas, recordando o haciendo remembranzas de los momentos en que nos encontramos en negociaciones, que yo personalmente le hacía al equipo negociador, era de que parecía muy fácil abrirle oportunidades a las actividades económicas panameñas hacia otros países. Lo que no parecía entenderse era que si bien había esa oportunidad, las mismas se le abrían a productores similares nuestros para que viniesen hacia Panamá. Y el otro elemento era de que no sabíamos si esa ventana de oportunidad para los panameños podía realmente ser aprovechada por los panameños. Recuerdo muy bien que para el sector agropecuario, que es una de las cosas más sensibles, siempre había un periodo de grabación bien alto, muchísimos años, con medidas especiales como las salvaguardias o salvaguardias especiales, dependiendo de los rubros, los contingentes, porque tampoco se podía limitar al sector industrial que aprovechaba materia prima del sector agropecuario para generar y cubrir su producción y a sus clientes. Entonces no era tan fácil equilibrar una negociación de ese tipo. Claro que había oportunidades, la cuestión es que entonces había que examinar cada sector la probabilidad o la factibilidad de que el producto panameño pudiera canalizarse de mejor manera a través de los tratados de libre comercio. Yo creo que ha habido oportunidades ganadas, pero siempre el sector agropecuario, posiblemente por su fraccionamiento, por su poca productividad, ha sido siempre el más afectado. Entonces, muchas veces se escucha, bueno, vamos a revisar, vamos a negar los tratados, esto no ha funcionado. No es tan fácil hacer esa revisión, el decir, bueno, ya yo no quiero el TLC. Creo que hay maneras para hacer las revisiones con cada uno de nuestros socios comerciales y buscar la manera, pues, de ir equilibrando. Pero hay que entender que los sectores más afectados, como el sector agropecuario, lo más seguro es que tenga que seguir recibiendo la protección adecuada. Ha habido muchos problemas con la UPSA, posiblemente por su discrecionalidad para la traída de producto importado, posiblemente con alguna serie de intereses. Yo conozco a varios miembros del sector industrial con el que yo estaba vinculado a poner denuncias en sus momentos de entradas de producto a suelo nacional que afectaba a la producción nacional sin los controles requeridos. Pero cuando un sector está bien organizado como el sector industrial, créeme, no es tan fácil, pero es más fácil que incluso para aquel que está muy fraccionado como es el sector agropecuario. Entonces esas son parte de los elementos que dentro de los tratados de libre comercio uno pudiese revisar, mejorar, pero mejorar pues para uno. Uno tiene que entender que si negociamos, ejemplo, con Estados Unidos, que es un negociador muy, muy difícil, hubo incluso negociaciones como los lácteos, donde el sector privado de ambos países se sentaron y los acuerdos a los que se llegaron fueron entre los sectores privados y las decisiones en esos momentos fueron adoptadas por los negociadores gubernamentales. Pero eso tú lo puedes hacer cuando tú conoces bien tu sector, cuando tú conoces bien tus debilidades, cuando tú conoces bien tus fortalezas.
Y si bien es cierto de que en ese tiempo en que yo vi cómo el sector agropecuario se sumaba cada vez más y más productores a las negociaciones para entenderlas, para aprovecharlas, eso era un paso importante. Aún así, ese es un sector muy fraccionado, que requiere siempre pues de un análisis bastante especial y de mantenerse así, bueno, aplicar las medidas que los tratados de libre comercio le permiten ser aplicadas cuando los productores y el gobierno nacional sienten que una facción de dicho sector se encuentra en peligro, y para eso están las medidas de salvaguardia, las salvaguardias especiales. Pero eso se hace con conciencia y se hace a tiempo. Bueno, agradecemos mucho al economista Víctor Cruz por sus opiniones acerca de los temas de reactivación y de los tratados de libre comercio. Sabemos que el sector agropecuario ha retomado el rumbo porque estaba afectado por muchas importaciones de productos. Entonces, en este gobierno se está dando algunos pasos para modernizar el sector que se vio golpeado durante 10 años. Muchas gracias al licenciado Cruz. Ahora nos vamos a ir a un cambio comercial y lo vamos a dejar a ustedes con nuestra compañera Sandra Sotillo, que ella va a abrir la línea para que ustedes opinen de estos temas y otros que tengan a ver. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Sí, seguimos en el Instagram, no hay problema. Ya en la emisora usted puede cerrar para poder darle listo. paso. Sí, bueno, licenciado Cruz, muy buenas sus apreciaciones. Conocemos algunos aspectos porque cuando éramos editores de economía del diario La Estrella de Panamá, cubríamos algunos sectores de las negociaciones. Si usted tiene algo más que agregar a sus posiciones acerca de la reactivación, ¿qué recomienda? ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo creo que el gobierno va en la línea correcta, abriendo poco a poco las actividades económicas. Creo que hay que mantenerse firme en cuidar las medidas sanitarias que son requeridas para que el virus no se dispare nuevamente. Es más, que vaya minimizándose lo más posible, pero eso depende también de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso no significa que uno no se pueda enfermar por producto del virus, pero uno minimiza esa posibilidad. Hay un elemento que para mí sí es preocupante, y tiene que ver con nuevamente el incremento de la deuda pública. La última apertura de bonos que realiza el gobierno de 2.275 millones sí me preocupa muchísimo más. Creo que esta situación de la pandemia, las proyecciones equivocadas con las que se ha estado haciendo el presupuesto nacional en los últimos años, considerando que uno iba a crecer por encima de lo que los mismos números indicaban, ha inflado mucho eso. Y si bien es cierto que los incrementos de deuda, juntamente para ponerle un nuevo parche, como yo lo mencioné la vez pasada, al presupuesto nacional, aparte de apoyar las medidas en torno a viabilizar la situación que hoy se vive con la pandemia, con el vale digital, los bonos solidarios que requieren muchos recursos, me preocupa muchísimo más las afectaciones que el presupuesto nacional y las actividades que dependen del mismo se vean favorecidas, sí, porque hay recursos, pero la economía nacional entonces tiene que hacer mejores esfuerzos para crecer más y cubrir esos casi 10.000 millones de dólares, de pronto hasta me equivoco, que se han incrementado en este último año para cubrir el presupuesto nacional y también para cubrir la situación de la pandemia. Entonces, eso sí es preocupante para mí porque hay otros elementos, hay otras situaciones que hay que corregir, que es
el seguro social. Y bueno, y Algo favorecer entonces al resto de las actividades económicas que, como hemos mencionado, las pequeñas y microempresas, muchas han quebrado, muchas de esas no van a abrir, y ese es un elemento que integra la economía macro con la economía familiar. O sea, de nada vale que yo empiece a abrir todas las actividades, las grandes y las medianas, cuando gran parte de la sociedad se integra a la economía formal a través de pequeños negocios, micronegocios, los negocios informales, y esa es una parte que pesa bastante, que pesa muchísimo en estos momentos porque mejora la actividad familiar. Bueno, muchas gracias, licenciado, por sus apreciaciones muy valiosas para ilustrar al público sobre los aspectos económicos. Le reiteramos que próximamente volveremos a contactarlo para realizar este tipo de entrevistas. Eh, lo exhortamos a que también esté siempre pendiente de nuestra red, ahora que tenemos ese canal de YouTube, canal que se abrió esta semana para subir todos los videos y todas las transmisiones en directo que se puedan realizar. Que tenga usted un feliz domingo y todos a cuidarnos muchos en esta pandemia. Hasta luego. Gracias a Panorama Económico y suerte. Bueno.